Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pues bienvenidos a un episodio más. Uno y más. Como ya ha sido recurrente en nuestros episodios pasados, sexto episodio, ¿eh? Muy bien. Ya por fin. Por fin, y ahora sí, avanzando. Y pues meramente gracias a todos los expatriados de la dispersión que se encuentran en Venezuela, aquí la sede de Cancún, en el centro de México, donde sea que nos estén viendo, nos estén escuchando. Colombia, toda Latinoamérica. Les mandamos un saludo. Estados Unidos, fíjate que un saludo, que no sé si habrá alguien que vea los podcasts, pero sabemos que tenemos seguidores también que están en Estados Unidos, entonces igual un saludo, bendiciones hasta allá. Saludos hasta allá. Y pues gracias y paz sea a todos. Gracias y paz. Vosotros, por medio de nuestro Mesías y nuestro Padre. Amén. Amén. Y pues después de esta hermosa salutación de nuestro hermano Juan, de Juan Luis, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y que por esta ocasión, o este tema, yo creo que pues va a ser un tanto diferente a lo que normalmente hemos venido haciendo, ¿no? No, tal vez no sea el único así. Exacto. De hecho, bueno, al menos yo les prometo que en nuestro canal de YouTube comenzarán a tener contenido con información de este tipo. Pero bueno, este es un podcast un poquito diferente a los anteriores. Sobre todo, pues también es importante aclarar que no vamos a estar, o por este episodio no vamos a leer tantos versículos bíblicos como solemos hacerlo, que de hecho para nosotros es casi como una regla, porque obviamente siempre todo lo vamos a fundamentar con la escritura, pero por esta ocasión no va a ser tan así, con excepción de 1 Corintios 15, que acabamos de leer, versículos del 12 al 14, ahí por si quieren apuntarlo, tenerlo en cuenta, el que leímos en la introducción. Pero el día de hoy vamos a tratar este libro, llamado Biblia, como un libro y documentación meramente histórica, ¿verdad? Así es. Como documentación histórica, porque justamente el tema de hoy va a ser eso, muy histórico, de evidencias, de fundamentos, y nuestra intención y nuestro anhelo es que este tema y este episodio provoquen ustedes un interés y un anhelo muy grande y profundo de realmente querer profundizar y estudiar, ¿no? Este tema y todos los puntos que vamos a estar tratando para, pues obviamente, fortalecer aún más su fe y también saber defender su fe, porque es una realidad, ¿verdad? Que hoy en día, pues es sí, a muchos se les puede llegar a preguntar realmente. Es que evidencias tenemos en la Biblia, realmente. Pero si te preguntan, ¿no? Así de, a ver, ¿cómo me demostrarías que realmente resucitó, no? Pues es que aquí lo dice. Aquí lo dice, ¿no? Pero pues normalmente esas personas, por mismo no creer o necesitan. No les interesa y no quieren que nada más porque tu libro mágico, como dice, ¿no? Lo dice. Exactamente. Sí. Entonces quieren, ¿no? Necesitan. No es una necesidad de como conocer algo más o de su refutación de esa persona, que les diga algo más de acuerdo a lo que ellos necesitan, ¿no? Científico, histórico, totalmente, etcétera, ¿no? Y es un hecho que no vamos también a profundizar demasiado, por lo mismo de pues quién sabe cuánto dure el episodio, pero esperemos también, la idea es no hacerlo demasiado tedioso y largo con mucha información. Vamos a tocar los puntos más relevantes justamente para demostrar y fundamentar la resurrección de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Porque como bien comentamos, y igual no me quiero adelantar, pero estamos muy acostumbrados a una fe distinta, a una fe muy emocional, a una fe muy emocional, muy sentimental, ¿no? Muy filosófica. De hecho, ahorita vamos a tocar esa parte. Más allá de una fe real, y ahora sí que por aquí queremos comenzar y dejar en claro que nuestra fe es real, y tristemente como creyentes no la vivimos de esa manera ni la sabemos defender de esa manera.
Porque el hecho de que sea una fe en cuestión de algo que no vemos, de algo que lleva a creer, que en realidad la palabra fe va mucho más allá, pero hablando de fe como creer o como una convicción, si bien pues es eso, tenemos una fe de esa manera, eso no quita que que no deba ser una fe inteligente, una fe con razones, una fe con fundamento, y sobre todo nuestra fe y nuestra creencia y de donde viene todo, sobre todo lo que creemos justamente que es este libro, es real, pasó y es histórico. Y es historia y lo podemos comprobar, y de la misma manera pues podemos comprobar un suceso tan grande, tan increíble como es la resurrección de nuestro Mesías, que pues tal cual como leímos, ¿no? En 1 de Corintios, pues capítulo 15, pues literal es como dicen, ¿no? Si Jesús no resucitó, pues entonces van en nuestra predicación. Y es la evidencia de la resurrección de los muertos. Vivimos en una época donde sí o sí ya hay manera de comprobar y que nuestra fe sea de los dos puntos, ¿no? Sabemos que nuestra fe pues puede ser ciega, tal vez, se comenta, pero ya estamos en un punto donde nuestra fe puede avalar los dos puntos, ¿no? Exacto. Tanto verídico, físico, como fe de simplemente creer, ¿no? Exacto. Así es, y tenemos todo, y ese es nuestro anhelo, insisto, no vamos a tocar todos los puntos habidos y por haber, ni tampoco los que toquemos los vamos a tocar a demasiada profundidad, pero nuestro anhelo es que crezca en ustedes una pasión y un interés por realmente conocer y profundizar más en su fe, así como lo han hecho grandes personas, pues justamente en la historia, personas obviamente reales, desde científicos, desde periodistas, desde personas dedicadas a la investigación, ¿no? Y inclusive en cuestión policial. Un simple estudiante. Ha habido y hay casos de cientos y cientos de personas que de profesarse ateos y de profesar con su boca que Dios no existe tal cual, han pasado después de estudiar y de profundizar con verdadero interés y no nada más pues porque me leí un libro de mi ateo favorito y él me demostró que Dios no existe, entonces ahora ya tengo los super fundamentos de que Dios no existe y creo que Dios no existe. No, de realmente evaluar todas las evidencias y ir hasta donde los lleve la evidencia. ¿Y qué ha pasado? Que se han terminado dando cuenta que no solo la resurrección o su muerte es real, sino que Dios es real. Muchos sí, que quieren certeza de que esto no es real, pues es a veces tenemos que tener o plantearnos para que un trabajo sea bueno, ¿no? Un periodista, etcétera, en ser neutros, porque son temas en que uno, si no cree, tiene que tener una mentalidad neutra para que sea un buen trabajo, ¿no? Para que no sus pensamientos, no sus emociones le ganen de querer poner, pues, esto a fuerzas no es, ¿no? Es algo neutro, al final de cuentas. Exactamente. Entonces, pues hay casos muy, muy sonados, muy increíbles. Vamos a estar mencionando algunas personas de ellas. Uno de ellos, pues, es el caso, por ejemplo, de Lee Strobel. Él era un periodista, obviamente, pues, con estudios, con preparación, y obviamente pues muy apegado a la parte científica, la parte de hechos científicos, de a mí demuéstrame, ¿no? De evidencias, de analizar, de estudiar, de testimonios como periodista y preparado en todo ese ámbito científico de esa área. Él se topa con un reto, o bueno, él se dispone, más que toparse, él se dispone a un reto de demostrar que la fe cristiana, ¿no? En general, pues es una mentira, es una farsa. Y lógicamente, pues, enfocándose en la base de justamente que Jesús murió y resucitó. ¿Y qué pasa después de un par de años de investigación? Que ve toda la evidencia que él ha recabado y dice, pues es que no hay de otra. Esto es un hecho innegable, o sea, innegable de que pasó, de que sucedió, y terminó obviamente entregando su vida al Creador, ¿no? Y a nuestro Señor. Muchos ya hemos visto la película, por los cuales los que no han visto la película, pues se llama El caso de Cristo, que está basado en su libro, ¿no? Tiene un libro, exactamente, y pues ahí pueden verlo y pues está realmente muy, muy informático y muy educativo, ¿no?
Y bueno, ya yendo un poquito más ya en materia, tú mencionabas pues el hecho de que nuestra fe ya llega a un punto en el que pues es emocional y está bien, ¿no? Pero también llegó un punto en la historia que nuestra fe se hizo filosófica. Y creo que eso tuvo mucha repercusión en la manera de pensar de muchos, pues vamos a decirlo, ateos o gnósticos también, en que pues ya es muy filosófico, ya los años 70, ¿no? Decir paz y amor, ahora ya es algo nuevo, ya es una manera de pensar diferente, sí. Ya, repito, todo es amor, todo es aquí, ¿no? Paz. En el auge de los años 70. Entonces yo creo que ese lapso en el tiempo, no quiero llamarlo del cristianismo, porque creo que fue más un auge más global, más neutralizado, pues tuvo una repercusión muy, muy grande. Y pues es que realmente no es así, ¿no? Nuestra fe no tiene que ser una fe filosófica, una fe emocional, no. Mucho menos emocional, sino que tiene que ser una fe con fundamentos, una fe histórica, en ese punto. Nuestra fe es una fe histórica. Nuestra fe es una fe histórica. Entonces, hay un autor, se llama George McDowell, de hecho hizo un libro, muchos lo han de conocer, es el Más que un carpintero, y él también, pues, como esta persona que comentas de esta película, pues no era como tal ateo, era un agnóstico. Y pues agnóstico es no creer en Dios, pero ese punto de nuestro Mesías, ¿no? De esa muerte y esa resurrección es lo que hace que englobe todo gnóstico y hace ateo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese punto de no creer en el Mesías y que resucitó, obviamente, que murió y que resucitó, y pues la creación del Big Bang, uh-huh. O bueno, la creación del mundo más bien, sí. Pues es lo que hace un ateo. Un agnóstico sí puede creer que existió, pues, Jesús, en este caso. Como personaje histórico. Pero no puede creer ese suceso. De que resucitó. ¿No? Y el Hijo de Dios y todas estas cuestiones. Entonces, este personaje, este autor, era un agnóstico. Entonces, él hablaba sobre que nuestra fe tiene que ser una fe histórica. Y abordando eso de la historia, pues, tiene un tiempo la historia, ¿no? Lleva un tiempo de un pasado, de un presente. Entonces, a través de ese tiempo, tú, pues, ¿qué es lo que le podría dar peso a la historia? O a una historia. ¿Qué es lo que le da peso a una historia? Pues las personas que lo vivieron, los que pueden atestiguar dicho suceso. Exactamente, los testimonios. Y en base a esto, ¿qué testimonios tenemos nosotros? Pues justamente, en este caso, lo que podemos encontrar tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos, y, muy importante, también en muchos otros fuentes, ¿no? De personas que, literal, afirmaron con certeza y seguridad que vieron a Jesús después de haber muerto. Tenemos obviamente el famoso hecho de estas 500 personas que pudieron ver que él había resucitado y lo pudieron ver, ¿no? Después de haber muerto. Claro. Y es curioso porque, pues, obviamente dentro de todas estas creencias y dentro de todas estas personas que tratan de, pues, hacer este hecho como una fantasía y algo que no existe, pues, obviamente como una mentira, pues crean esta idea, surge esta idea de que, o esta hipótesis de que, bueno, pero, ¿y qué si lo imaginaron? ¿No? Bueno, que obviamente, pues, ya no vamos a decir que están mintiendo, pero lo pudieron haber una especie de hipnosis, una especie de visión, de ilusión, de sueño. Y justamente parte de estos argumentos en contra, ¿no? Y de estas evidencias a favor,
pues justamente ya pues estudiosos y han demostrado, ¿no? Sí han demostrado y podemos afirmar, y hasta con la misma lógica y razón, que categóricamente podemos decir que inclusive es más posible, o sea, aún dentro de lo que parece imposible y surrealista, como el pensar que una persona resucite de entre los muertos, es más posible creer eso a que creer que tuviera una especie de sueño o de visión simultánea, porque eso sencillamente es imposible. Es que yo no te puedo creer. Seguramente alguien ahí prendió fuego extraño y le llegó a todas esas 500 personas y todos imaginaron lo mismo. Sí, yo en eso estoy más que seguro. Pues, evidentemente, es que me los imaginé. Ahí en una especie de trance. Pues evidentemente no es posible algo como eso, pero más allá de eso, tenemos a un Jesús presentándose a personas de manera individual, en multitud, ¿no? En grupitos pequeños, en lugares interiores, al exterior, personas testificando que lo vieron, que comieron con él, que convivieron, que lo tocaron inclusive, y todo esto y todo esto está mediante evidencias justamente de estas personas que fueron capaces de verlo, de atestiguarlo y de afirmarlo como una verdad, y pues lo dejaron plasmado, ¿no? Lo dejaron plasmado, de que así fue, de que así lo vivieron. Híjoles, eso habíamos comentado, ¿no? Que no los ateos, las personas no quieren saber cómo atestiguar, ¿no? Sobre la Biblia, sobre versículos así. Correcto. Pero es innegable, o sea, a veces nos pregunta alguien y decimos, no, pues es que en Juan dice esto y esto y esto, ¿no? Pero aquí tú comentándome sobre los testimonios, pues podemos decir que, ok, si los testimonios no son o no los quieres creer fidedignos, pues tenemos las escrituras. Las escrituras en el sentido de que las escrituras muestran un tiempo, muestran una historia. Y se puede demostrar, aún con la misma Biblia, es que ese es el problema. O sea, la Biblia es más que suficiente para demostrar que son fidedignas estos sucesos, estas historias. ¿Cómo? Pues si los testimonios para ti no son más que suficientes, tenemos las escrituras, y las escrituras ¿en qué nos ayudan? ¿En qué nos podemos basar que las escrituras son más fidedignas? Pues en el simple hecho de que, siendo la historia, siendo un punto de partida, corriendo en el tiempo, pues los escritos originales, los autógrafos, que son los escritos originales, pues necesitan ¿cómo se dice? Pues otra vez volverlos a escribir por el simple hecho de que ya sea el papel, ya sea cualquier otro tipo de material, esos expira. Entonces necesita ser reescrito. Entonces tiene que ser otra vez escrito del original, y hay copias y copias y copias, y a través de los años se van construyendo esas copias, y a través de esas copias se va prevaleciendo ese hecho. Y un claro ejemplo lo tenemos con Platón. Es el mismo proceso que tiene con la Biblia, con estas historias, basándonos obviamente y hablando del Nuevo Testamento. Entonces, lo que es Platón tiene 7 pergaminos, 7 escritos, de los cuales una universidad, una biblioteca, mismo internet, de esos 7 podemos encontrar de uno de los escritos, de una de las copias. Son 7 nada más. El Nuevo Testamento tiene más de 14,000 escritos, o sea, copias. Entonces, eso es más que suficiente para decir las escrituras son veraces por el tiempo que llevan y por la permanencia que ha tenido de la copia del original para prevalecer ese hecho. Entonces, esos sucesos que son como Platón, literarios,
vienen a ser aún más grandes estos. Porque tienen más respaldo de tiempo, claro, de años y de copias. Y un punto importante que, sí, como tú mencionas, o sea, cualquier historiador te puede confirmar y decir que si bien tenemos suerte, podemos de algo que hoy en día no se duda que fue real, justamente de alguna obra literaria que no se duda que fue real. No, para nada, se enseña en las escuelas. Si bien nos va, tenemos 5, 7, 8, 10 copias, ¿no? 10 manuscritos de X obra literaria. Aquí tenemos un montón, y no solo son demasiadas, sino que son muy prontas y muy prontas en cuanto a fecha posterior a la muerte y resurrección de ser escritos. Son documentos que se han encontrado de un periodo muy corto de tiempo, y eso también es muy difícil y no se encuentra de ningún otro manuscrito, obra literaria que tenga tan corto periodo de tiempo entre el hecho y la documentación. Por ejemplo, de Platón y otros pues parecidos autores, pues casi es a su partida, a su muerte, 100 hasta 1000 años puede llegar a ser, pero principalmente 100 años, sí, llega a ser de años mayor, otra vez más bien el escribir sobre él, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y igual, y antes de seguir avanzando y continuando en el tema de los manuscritos, yo quisiera personalmente plantear una pregunta importantísima en esta cuestión de esta evidencia, porque justamente hablamos de la evidencia de testimonios de gente que lo vivió y que lo dejó posteriormente plasmada por escrito, y como tú dices, ¿no? Si no te basta una evidencia de alguien que te lo cuenta, pues bueno, tenemos toda esta evidencia textual, ¿no? Básate en la historia. En la historia. Pero estamos hablando, o sea, ya no estamos aquí hablando de X o Y persona y fulanito de tal que te contó una historia que bien puede ser mentira, y bueno, ahí la contó al aire y a ver quién la cree, y justamente cuando se trata de sí, pues al final muy pocos la creen y se olvida. Pero estamos hablando de algo que después de más de 2000 años no se ha perdido. Pero no solo eso, sino yo quiero hacer el énfasis en que estamos hablando de un suceso, de que es la resurrección del Mesías. Claro. De un suceso que literal transformó esas 11 vidas de esos 11 discípulos y demás personas literalmente hasta el punto de la muerte, hasta el punto de morir. Literal, ellos pasaron esa prueba de la muerte, de morir por sus convicciones y por lo que creían. Y si bien es cierto que algunos pueden decir sí, pero pues eso no quita que sea verdad, muchos han muerto por mentiras. Sí, pero es un creer literalmente a ciegas, sin ver sucesos, hechos. Exacto. Que te respalden a ti para tú accionar ante eso hasta llegar a la muerte. Exacto, o sea, sí es cierto que hay gente que ha muerto creyendo mentiras, pero porque las cree como verdad y realmente están convencidos que son verdad. Cree porque alguien se las dice. Exactamente, ¿no? Pero estamos hablando de personas que dicen atestiguar dicho suceso. Entonces, ellos, de estar mintiendo, saben que están mintiendo. Y nadie en el mundo, y buena suerte en encontrar un suceso tan grande y que la persona que se dedique a defenderla sea capaz de llegar hasta la muerte sabiendo que está mintiendo. Nadie muere por una mentira. Nadie es capaz de morir por una mentira sabiendo que es una mentira. Claro. Insisto, sí ha habido gente, pero que creen que es verdad. Pero entonces estamos hablando aquí de gente que literalmente nos puede demostrar que es capaz de morir porque están convencidos de que vieron lo que vieron y de que vivieron lo que vivieron. Bien dijiste, ¿no? Que los sucesos de los escritos son en periodos cortos, uh-huh, ¿no? Y en esos periodos cortos, hablando de esa época, obviamente, en específico, pues a las personas al verlo y al creerlo, está como un ejemplo, Pedro, ¿no? Pablo, ¿no? Que vieron, atestiguaron los asombros, los milagros, los prodigios que hacía el Mesías, uh-huh, y que por ello, por verlo, y por muchas personas a su alrededor que veían los milagros, pues tenían la convicción suficiente para ir a la muerte. Es lo que comentabas, ¿no?
Sí es. La diferencia de esas personas que no ven o que... pues tú me dices algo y yo lo creo. Uh-huh. Y me lleva hasta la muerte, ¿no? Claro. Son los dos puntos, ¿no? Uh-huh. Las dos diferencias. Así es, exactamente. Entonces, tenemos toda esta evidencia de los testimonios que, insisto, ya para mí es suficiente evidencia el saber. O sea, discúlpeme, pero yo le creo más a 11 personas y en realidad muchos más que han sido capaces de morir por esto que supuestamente es mentira, alguien que simplemente dice, no, es que eso no pasó. Los primeros cristianos, ¿no? Exactamente. Entonces, tenemos todas estas fuentes de gente que lo vivió y que lo plasmó. Pero entonces tú me dices, bueno, insisto, no tiene ningún sentido porque nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Pero tú me dices, bueno, sí, ok, te creo, pues qué sorprendente que hayan llegado a morir. Pero bueno, aún así, pues estamos hablando de gente que le interesaba, pues, que su verdad se creyese o se difundiera, porque eran seguidores de este tal Mesías, eran ya creyentes, eran los llamados cristianos, ¿no? Que bueno, eso vino mucho después, pero eran los llamados, ahorita no nos vamos a meter en esos temas, que eran los supuestos llamados cristianos, y entonces tú me puedes decir, pero pues a ellos les interesaba que la gente creyera y difundiera este mensaje, pero lo cierto es que tenemos todavía mucha más documentación fuera de la Biblia, ajenos a la Biblia y de gente que no le interesaba para nada demostrar pues que Jesús era el Mesías, inclusive que decían que no era el Mesías, claro. Y aún ellos son evidencia o aún hay fuentes externas a la Biblia que nos dan evidencia de este suceso, de este hecho irrefutable de que él murió y de que se enseñaba que había resucitado de los muertos. Ahí podemos meter la situación controlada. ¿Qué es la situación controlada? Pues lo vamos a poner en 2 puntos, ¿no? 2 ejemplos. Pues tú me puedes venir a decir, no, pues yo hice una salsa roja. Ajá. Y te voy a decir, no te creo, la salsa es verde. Y tú vas y me demuestras, mira cómo hice la salsa roja. En lugar de ponerle tomate, le puse jitomate. Y se crea una salsa roja. Esa es una situación controlada, ¿no? Tú puedes controlar esa situación. Pero si tú me dices, o yo te digo, oye, pero entonces... Tú me dices que yo hice algo ayer. Demuéstrame lo que hiciste ayer. No puedes demostrarme lo que hiciste ayer porque tienes que repetir los mismos procesos... Claro. Para que sea una situación controlada. La misma, no sé, manera de correr, algo que hiciste, sí, claro. Y que al día siguiente, todos en nuestra vida, no podemos volver a repetir algo muchas veces que hicimos. Dije, ¡chin! ¿Cómo no lo grabé, no? ¿Cómo no lo grabé? Sí, me ha pasado. ¿Cómo lo grabé? Porque ahorita ya no me sale. Así. Esa es una situación controlada. Son situaciones que no puedes volver a repetir. Y entonces entra ahí, pues, la muerte del Mesías. No puedes volver a repetirlo porque son cosas únicas. Exacto. Únicas que no son repetibles. Entonces, el momento en el que el Mesías murió y resucitó, no es algo que puedas tú comprobar y decir, a ver, vuélvelo a hacer. Ajá, sí, porque no. Como que puedas experimentar, como un experimento científico. Exactamente. Entonces, esa es una situación controlada. Es una situación que no puedes comprobar, pero sabes que es cierta, como lo que hiciste ayer y no puedes hacer hoy. Sí, exactamente, y es justamente por eso donde entra esta evidencia de testimonios, ¿no? Debido a estos casos que no se pueden repetir. Claro. Y eso es lo que se utiliza, y justamente parte de estos testimonios que mencionamos, de ajenos a la Biblia, tenemos, por ejemplo, los escritos de Tácito, los escritos también de Josefo, por mencionar algunos. El mismo Talmud habla sobre Jesús, sobre su muerte, y son escritos justamente ajenos a la Biblia, que no tienen ningún interés por llevar pues esta religión, ¿no? O ajenos al cristianismo, claro. Doctrina, exactamente. Entonces, bueno, por mencionar algunos, y una vez más, pues ahí les dejamos la invitación y la tarea de que repasen y estudien, profundicen más en cada uno de estos escritos. Pero bueno, es justamente toda esta evidencia ajena a la escritura de la que también disponemos, y eso una vez más
es más fundamento, es más evidencia, ¿no? A que esto es un suceso histórico real. No hay solamente de un lugar al que tomar, claro, pues, fundamentos, sino hay externos, ¿no? Y de ahí, pues, bueno, ahora sí retomando o regresando a los evangelios, pues también se utiliza este argumento muy típico de la Biblia en general, ¿no? Pero sobre todo de los evangelios, hablando específicamente de Jesús, que se contradice, ¿no? No, que es que se contradicen y no sé qué. Bueno, pues igual, este es también un punto y un aspecto muy interesante que también les invitamos a que profundicen, porque justamente los expertos te van a decir que, de hecho, eso es de esperarse, que hasta cierto punto, entre comillas, o sea, bueno, aquí hasta cierto punto haya ciertas contradicciones, porque, por ejemplo, está este investigador especializado en el área, pues justamente de crímenes cuando se trata de interrogar a las personas, ¿no? En un interrogatorio, de hecho se utiliza mucho este sistema, ¿no? A la hora de interrogar, de estudiar su lenguaje, sus palabras, ciertas cuestiones que hacen, y hay personas que se han encargado de poner a la Biblia en este mismo, ahora sí que en esta misma tela de juicio, ¿no? De esta forma, de comparar, de ver como si los evangelios fueran testigos, ¿no? De un suceso tal cual. Sí. Y los juzgan, ¿no? Los evalúan, los ¿no? citan, Los estudian como si fueran acá testigos que están contando los hechos para demostrar y ver realmente si es cierto, si es correcto lo que dijeron. Y justamente cualquier experto te va a decir que es de esperar que haya pequeñas contradicciones, porque al contrario, si se parecen, entonces es sospechoso, ¿no? ¿Qué pasaría? Un típico ejemplo de que hay dos hermanos pues hicieron una travesura y oye, no, dile a mi mamá que hicimos esto, ¿no? Y obviamente pues cuando los dos testimonios dicen exactamente lo mismo, pues que es lo lógico, pues que se pusieron de acuerdo, justamente. Entonces, es precisamente eso, el que haya ciertas cuestiones por una diferente perspectiva, porque cada uno relata los hechos desde su perspectiva y su punto de vista, y claro, como recuerda las cosas, lógicamente, pues es justamente eso, es una evidencia todavía aún más de la veracidad de los evangelios. Son enfoques, ¿no? Claro. Pero eso es un punto clave en que de entre esos enfoques hay un punto clave. Un punto que embona entre todos los enfoques. Exactamente. Y aquí, dentro de este estudio que se hace y que también, insisto, se suele aplicar para casos, pues de crímenes o cosas así, y mediante a los testimonios y las referencias que disponen, justamente lo que se evalúa es eso. Se espera que haya contradicciones en ciertos aspectos, pero mientras el foco y el suceso central se mantenga igual, entonces eso da más pues pie a corroborar que están diciendo la verdad, ¿no? Todas las partes, todas las perspectivas. Claro. Y lo mismo pasa en este caso de los evangelios. Hay diferencias y unos te dicen, no, que vino tal persona, como el famoso suceso, por ejemplo, que leemos, de cuando Jesús lo están azotando, ¿no? Y que dice, si no me equivoco, el de Marcos, dice, profetiza, ¿no? Que le empiezan a gritar, profetiza. Y entonces es como de, pues, ¿por qué va a profetizar quien lo está golpeando, no? Y si no me equivoco, es el evangelio de Mateo el que nos aclara, o el de Lucas, la verdad, ahí sí, no recuerdo bien, pero es justamente la otra parte que nos aclara que tenía los ojos vendados. Y entonces ahí decimos, ok, ya, esto es algo que omitió uno, que el otro dijo, entonces no están diciendo lo mismo, pero entonces se complementan y el suceso central se mantiene igual en ambos testimonios, en ambos casos. Ya entiendes, ya viene el enfoque, ¿no? Exactamente, y así se pueden poner a la luz, ¿no? Y en tela de juicio muchos pasajes que ya gente experta obviamente en el área lo ha hecho, y justamente que son ateos y que han terminado corroborando la veracidad de las escrituras, y de que esto que viene aquí es real, justamente debido a ese estudio y ese análisis, porque sí se contradice, pero eso es justamente de esperar cuando se está hablando de perspectivas diferentes. Claro. Así es. Totalmente. Y justamente otro mito, otro argumento que se utiliza mucho es, obviamente, pues, como que le busca, ¿no? Y me parece curioso porque, bueno, ahora que hemos, estado investigando, estado estudiando, es muy curioso cómo, pues,
Si no es una cosa, es otra, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero y entonces esto, ¿no? Y justamente otro mito que se dice, que de hecho creo que es bastante común. Yo desconocía que era algo común, pero se dice que pues no murió realmente, ¿no? Entonces ya no buscan desmentir que fue un hecho que lo vieron después de morir, ¿no? Que hay evidencia de ello. O sea, ya como obviamente eso es algo innegable. Entonces ahora que buscan, no, es que realmente no murió. No, es que se desmayó ahí, que nunca murió y pues no resucitó lógicamente, porque pues simplemente se desmayó o lo que haya sido. Se bajó y... Entonces igual, bueno, pues también es otro caso que es como de, ay, amigo. Sí, pues el simple hecho de ese que son aromatizantes, hojitas de las especies. De las especies, ¿no? Y esa lo envuelve, ¿no? Lo envuelve exactamente. Entonces, ¿cómo podría desaparecer? ¿Cómo podría escaparse de una tumba él? Exactamente. Si no puede, porque está literalmente como momia, ¿no? Para responder esto hay que partir de un hecho. Y es que estamos hablando de que quienes crucificaron y mataron al Mesías fueron romanos. Y si en algo son expertos y muy buenos los romanos, es en matar. Eran expertos en... No es la primera vez que crucificaban. Exacto, y eran buenos en su trabajo. Y es más, les iba mal o les podía ir muy mal si no lo hacían correctamente. Entonces, ya de ahí el imaginar en la posibilidad, en la idea de que se les pasó ahí casualmente, ¿no? De entre todos, se les pasó casualmente Jesús y no lo mataron bien. O sea, de entrada, eso no hay evidencia de que algo así pueda suceder. O sea, ¿te refieres a que si lo hicieron mal, les iba mal en el sentido de su trabajo de, pues, claro, de matar? De que los si lo hacían soldados mal, romanos. Las personas, pues ahora sí que les iba peor en una muerte más dolorosa. Claro, sí, los soldados romanos sí, si no hacían bien su trabajo, pues a quienes mataban eran a ellos. Entonces, eso de entrada no, igual, pues obviamente no pierde todo sentido y no hay evidencia de ello. Sin embargo, hay algo contundente de lo que sí hay evidencia, y igual tanto médicos como científicos en general se han dedicado justamente, como expertos que son, a pues hablar justamente de su muerte y ahora sí que de esta parte clínica, ¿no? De su muerte, de todo este proceso de su crucifixión. Entonces, hasta científicamente, médicamente, está más que comprobado, se sabe todos los problemas que pasó, pero hay un aspecto en particular muy interesante que, a ver si me puedes ayudar a leer, hermano, que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 34, que es esta parte de la lanza, de cuando los soldados romanos clavan esta lanza a Jesús. E insisto, igual, les invito a investigar también más a profundidad de toda esta investigación médica con respecto a la muerte y la crucifixión de nuestro Mesías, que está más que comprobado que es un hecho al 100% que sí murió, pero ahora sí que este es un aspecto todavía que va más allá y lo hace todavía más real, ¿no? Lo confirma. Claro, el pasaje, por favor. Juan 19, 34 al 35, el momento de la lanza, ¿no? Cuando le están enterrando la lanza. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y aquí está lo importante y lo que decimos, ¿no? Los testimonios. 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Así es. ¿No? Amén. Entonces, y bueno, y ya... Perdón, ¿testimonio de qué? Pues, de que ya, o sea, de plano ya... Claro. O sea, el mismo escritor dice, ¿no? O sea, esto es un hecho, no estoy escribiendo nada más por escribir. Y sin embargo, bueno, obviamente pues sabemos la cuestión profética del por qué pues una lanza y que a él no le quebraron las rodillas y de por qué sangre y agua y bueno, podemos hablar también del aspecto espiritual y todo eso, pero dijimos que este no es un tema. Híjoles, de es eso. Que... no voy a entrar en eso. No. Híjoles. Pero pero es que bueno... es que sí hay un montón de dónde sacar, ¿no? O sea, no el Nuevo Testamento. El mal llamado Antiguo Testamento, ¿no? El Tanaj, como se le dice.
Que ahí tenemos también, se podría decir, relatos de lo que iba a suceder. Y cómo iba a suceder. Uh-huh. Y a través de eso, pues, el Nuevo Testamento reafirmando eso que iba a pasar, pasando. Y es increíble porque es como, no sé cómo llamarlo, un testimonio antiguo. Uh-huh. Un relato hacia el futuro y en el presente, de acuerdo a la época del Mesías. Pues esos testimonios que avalan y el mismo Mesías como testimonio vivo. Exacto. Cumpliendo esos procesos. Sí, yo sé, hermano, yo sé. Y si nos vamos a hablar de espiritualmente, ¿no? Y simbólicamente la sangre, el agua, justamente esta parte profética, uh-huh. Pero haciendo por esta ocasión a un lado todas estas cuestiones y una vez más tratando simplemente como un relato histórico este pasaje, pues justamente vemos esta parte de que de su costado sale sangre y agua. Uh-huh. Y esto médicamente, clínicamente ahora sabemos que es un derrame pericárdico, ¿no? Que pues justamente y a este punto de, pues literal, que por la falta de aire, de oxígeno, en una crucifixión, obviamente se padecía mucho de asfixia. ¿Por qué? Porque al estar clavado, para poder respirar, necesitabas levantar tu cuerpo. Y justamente ese es el por qué quebraban las rodillas, era lo que se hacía. Porque al quebrar las rodillas, pues obviamente ya no se podían hacer ese esfuerzo para respirar, y obviamente eso tarde o temprano pues los mataba por asfixia. Entonces, al Mesías no le quiebran las rodillas, le entierran esta lanza, se me fue la palabra, esta lanza en el costado, y sale sangre y agua, que ahora sabemos justamente a qué se debe, y es justamente eso fue la evidencia para nosotros, la evidencia para los romanos, la evidencia para todo el mundo, que ya había muerto. Sí, por eso en el pasaje de Juan lo menciona, ¿no? Uh-huh. Me hacen esa mención de que le salió sangre y agua, y él viendo y atestiguando que eso que pasó es verdad. Exactamente. Así es. Entonces ahí está una vez más, pues, de pensar que él realmente no murió, pues no tiene ni pies ni cabeza esa idea, ese mito. Y realmente, pues, podemos saber realmente que él murió. Y por consecuente, pues ya no hay de que si murió y entonces lo vieron después, pues entonces es porque resucitó. Y también otro aspecto es la sepultura. También hay mucha evidencia igual de escritos y demás que atestiguan y que se comprueba que Jesús fue sepultado, porque también hay evidencia que los romanos así lo permitían. Es cierto que a la mayoría pues los lanzaban, ¿no? Los echaban como una especie de acantilado, ahí echaban todos los cuerpos, pero también permitían que algunos fueran sepultados. Entre ellos, pues obviamente sucedió con Jesús, y pues por todo este proceso que lo llevaron y la solicitud que hicieron para que pudiera ser así. Y una vez más hay evidencia escrita de que realmente lo sepultaron, de que él estuvo ahí. Y por último, pues ya hablando de su sepultura, pues por último está el aspecto más importante de todos, y es que lo único, o sea, este mensaje, nuestra fe, el que el Mesías haya resucitado, toda esta idea de que Jesús, de que Yeshua resucitó, era tan fácil de desmentir, con que tanto principalmente Roma y los líderes religiosos, pues dijeran, no es cierto, ahí está el cuerpo, tan solo vayan a ver la tumba. Claro. Sin embargo, no hicieron eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba ahí. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no nada más una excusa hay, sino que fueron varias excusas. Por lo menos hubiéramos dicho, ¿no? Se hubieran puesto de acuerdo. Sí. Por lo menos se hubieran puesto de acuerdo en qué iban a decir, porque es evidente de que siendo romanos que hicieron un acto, uh-huh, que tenían un fin, un propósito, claro, y el que haya varias especulaciones de qué es lo que pasó y que no se pusieron de acuerdo en algo que realmente tenía que ser un resultado sí, uh-huh, o sí. O sea, este es un resultado que tenía que ser sí o sí. No es como el hecho que tú decías, no, pues al interrogar, pues se pusieron de acuerdo. Exacto. No, es que aquí era un proceso del que vieron todos y que era un resultado que era innegable. Y entonces, ¿qué haces? Pues te excusas, ¿no? Pero te excusas de una manera, oye,
vamos a hacer esto. Uh-huh. Esto es lo que vamos a decir. No, había varias excusas. Claro, sí, unos difundidos por unos, otros decían otra cosa. Y ese es el punto de todo. O sea, no estaríamos aquí hablando de esto, no estaríamos ni siquiera creyendo en Yeshua como el Mesías, ni mucho menos que resucitó, si sencillamente hubieran demostrado que el cuerpo seguía ahí. Pero no estaba ahí. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Se lo robaron. No, es que esto, no, es que aquello. No, es que se escapó. Es que se escapó, ¿no? Justamente de que no, es que estaba siempre desmayado, no murió. Exactamente. Entonces, empezaron a inventar excusas. Y es como la típica excusa de mi perro se comió mi tarea. Obviamente, al hacer esa declaración, estás afirmando que no tienes tu tarea. Y estás simplemente excusando y dando tu argumento del por qué no la tienes. Entonces, lo mismo hicieron ellos. Lo mismo hicieron los romanos. Los líderes, pues, es claro que entonces el cuerpo no estaba ahí porque tan fácil era que dijeran, no, ahí sigue, ¿no? Ahí está muerto, ¿no? Pero no lo hicieron, en cambio buscaron excusas y argumentos del por qué no estaba. Entonces ya eso ya de entrada ya es un argumento de que si ya vimos que verdaderamente murió, de que si ya vimos que de toda la evidencia con respecto a los testigos que lo vieron después, claro, y ellos no pudieron comprobar que el cuerpo seguía ahí, y al contrario, pues buscaban excusas para decir por qué no estaba ahí. Oye, que haya, pues, mismos romanos, ¿no? Que hasta creyeron. Exactamente. Entonces, bueno, y así pues más evidencias de... Y podríamos ir investigando y conociendo para desmentir cada argumento en contra. ¿Por qué? Porque sencillamente, pues es un hecho, es una realidad. Sí, como comentamos al principio, les invitamos porque lo que platicabas, ¿no? Del derrame, ¿qué? Pericárdico, pues verlo ya también en fotos o así, pues ya es un poco más impactante y más interesante de cómo realmente claro. es un proceso un proceso, ¿no? Entonces el simple hecho de decir eso, investiguen, hay que informarnos, hay que checar, indagar para tener fundamentos, bases ante pues esto que es nuestra fe. Así es, y pues dejarlos con esto de que es una realidad. Personas que han intentado y se han metido en la aventura de desmentirlo y ya me los imagino ahí así bien emocionados de sí voy a comprobar que esto es una farsa, y a la mera hora terminan dándose cuenta que nuestro Mesías es real, pero ya no solo es real porque eso, pues muy pocas personas se atreven a decir que Jesús no existió, porque realmente eso termina siendo muy ridículo. Tan solo pues veamos la era en la que estamos, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. ¿Quién puede dividir la historia en dos, no? Está el hecho de que a veces un ateo tiene más fe o es su fe se necesita más fe exactamente para tener una fe más fervor, más fuerte. Sí es. Que un mismo creyente se para necesita creer. Más fe. Se necesita más fe para creer que somos un producto de una casualidad que matemáticamente es imposible. Se necesita más fe para creer justamente después de ver toda la evidencia que Jesús no murió, que Jesús no resucitó y que no hizo lo que hizo, que creer, ¿no? Que creer en nuestro Creador, en un Dios Creador, que creer en nuestro Señor, en nuestro Mesías y en lo que Él ha hecho. Es una realidad y esa es la intención justamente, que ustedes puedan no solo reafirmar esta fe, sino pues poder demostrarla y hablar de esto a otros, porque es un hecho que esto que pasó hace 2000 años transformó la vida de 11 hombres y de ahí la de cientos y de miles y de millones y millones de personas. Para mí es suficiente evidencia el darme cuenta que estos hombres incrédulos que huyeron ante el peligro, que se vieron dudosos y demás, justamente sean capaces de después afirmar que Él resucitó, y producto de ese hecho, de esa experiencia, volverse pues literalmente locos, ¿no? Por aquel que vieron resucitado entre los muertos, al punto de dar su vida, al punto de entregar su vida
por eso que ellos estaban convencidos, porque una vez más nadie da su vida por una mentira sabiendo que es una mentira. Claro. Él transforma vidas, Él transforma nuestras vidas, Él ha transformado sus vidas y nos sigue transformando, ¿no? Y cambiando a través de ese suceso, de ese momento. Así es, Él transforma corazones, transforma vidas y pues inevitable pensar en aquel versículo de este pasaje de las mujeres yendo a la tumba. Uh-huh. Y este ángel se les presenta, ¿no? Y ahora sí que le dice estas palabras que yo les digo a todos ustedes. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? El que vive, porque Él ha resucitado. Amén. Él ha resucitado. Amén. Y bueno, y pues ya. Pues para acabar, 1 Corintios. Vamos a regresar al mismo, al que leímos hace rato, pero más adelantito, ¿verdad? El mismo capítulo, así es. El capítulo 15 de Corintios, primera. Es el versículo 20 al 22. Y dice: Mas ahora el Mesías ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en nuestro Mesías todos serán vivificados. Amén. Y lo creemos y ahora también lo sabemos con hechos, no nada más con creer, con pensar, sino ahora ya con hechos y ya todo se unen las dos partes y ya nuestra fe es más sólida, más fuerte, ¿no? Así es, amén. Pues listo, esperamos que este episodio de hoy pues haya sido no solo de bendición, de aprendizaje y que se quede acá en la mente, en lo intelectual, sino que pues podamos ir a más, ¿no? Ir a más y profundizar y seguir estudiando y escudriñando, investigando, aprendiendo para también pues tener estos fundamentos y saber defender nuestra fe que es real. Así es, pues listo, pues muchas gracias y nos despedimos hasta el siguiente episodio. Un abrazo y bendiciones. Chau, chau. Bye.